Bien, eh, buenas noches. Vamos a presentar el tema que se me ha asignado, que es falla cardíaca crónica, teniendo en cuenta un poco lo que se tiene para este año. Eh, Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos refiriéndonos a una persona con limitación funcional principalmente, disminución de la capacidad de ejercicio, y que ahora se concibe en fenotipos. Hay un fenotipo en el cual el corazón tiene una secuela importante en su bombeo, tiene una fracción de eyección reducida. Hay un fenotipo en el cual el bombeo está preservado, pero sin embargo el corazón está remodelado de manera concéntrica, con hipertrofia aurícula izquierda dilatada. Y hay un fenotipo intermedio entre uno y otro, principalmente asociado a lo que significa la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El paciente con falla cardíaca, además de tener un fenotipo, un cuadro clínico, tiene una elevación de biomarcadores, en este caso los péptidos natriuréticos. Correcto. Eh, los fenotipos están variando en el tiempo. El fenotipo mejor estudiado es el reducido, que se caracteriza por signos y síntomas de falla cardíaca, a la cabeza limitación funcional y una evidencia de una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos de 40%. El fenotipo preservado tiene signos y síntomas de falla cardíaca, tiene fracción de eyección mayor del 50% y tiene remodelación del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica y una aurícula izquierda dilatada. Y existe un fenotipo que se llama ahora ligeramente reducido, que se parece al reducido, pero la fracción de eyección se encuentra entre 41 y 49%. En el tiempo se está incrementando el fenotipo preservado, porque la población sobrevive más, la población tiene más enfermedades crónicas, se tratan mejor esas enfermedades crónicas, hay más sobrevivientes y que es una de las cuestiones que se está viendo epidemiológicamente. El que mejor se trata es el reducido y es el que de alguna forma vamos a detallar más ahora. Cuando se habla de falla cardíaca, se habla de estadios, un poco para llamar la atención. El estadio A se refiere a la presencia de factores de riesgo que pueden evolucionar a la falla cardíaca. El estadio B ya involucra presencia de algún trastorno eh, de tipo anatómico a nivel del corazón, puede haber presencia de biomarcadores incrementados o puede haber cuestiones funcionales que se puedan detectar con las evaluaciones que se hacen para este fin. Suele haber muchos pacientes en estadio A, puesto que el hipertenso, el diabético, el enfermo coronario existe en millones en la población. El estadio B suele ser una secuencia y el estadio C es el que habitualmente nosotros vamos a encontrar, ¿no? El paciente con síntomas, la cabeza de limitación funcional, con evidencia de algún daño cardíaco. Hemos hablado de tres fenotipos. Y el estadio D ya vendría a ser el paciente clínico típicamente que conocemos, que evoluciona a una condición crónica avanzada de manejo especial. La punta del iceberg sería el estadio C con el estadio D, pero la base subyacente, estadios A y B, son los que dominan en población y debemos nosotros para nuestra formación actual entender de que si manejamos bien la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad coronaria, la obesidad, podemos abortar este camino o en su defecto hacerlo muy lento, de tal manera que la expectativa de vida en la población se mantenga. Les reiteraba, falla cardíaca con fracción de eyección reducida, fracción de eyección menos de 40%, preservada, fracción de eyección más de 50%, remodelación del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y trastornos en el llenado, y la ligeramente reducida, entre 41 y 49% de fracción de eyección, sobre la base de presencia de signos y síntomas de falla cardíaca. Además de la limitación funcional, el paciente con falla cardíaca puede hacer edemas, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, puede ser insomnio, puede hacer ruido, ritmo de galope con tercer ruido, ¿no? Pero a la cabeza, lo que más nos obliga a evaluar insuficiencia cardíaca suele ser la limitación funcional.
Estos fenotipos son, digamos, eh, modificables. Puede una persona en fenotipo reducido evolucionar hacia un levemente reducido, si es que la fracción de eyección incrementa. Un levemente reducido, ligeramente reducido o intermedio puede progresar hacia el reducido, mantenerse en el ligeramente reducido. El preservado puede reducirse, ¿no? Pasar a la condición reducida, puede pasar a la condición levemente reducida o una condición permanente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, como ustedes observan, esta condición hay que reevaluarla cada cierto tiempo. Existe una que se llama recuperada, en la cual la falla cardíaca reducida incrementa 10% o en su efecto 10 unidades de valor de la fracción de eyección. Ejemplo, una persona con fracción de eyección reducida, por ejemplo, 35% de fracción de eyección, puede incrementar a 45%, 10 unidades porcentuales, podría considerarse este paciente recuperado, ¿no? Algunos criterios también involucran mencionar de que la fracción de eyección sobrepase el 40% para ya considerarse recuperado. Todavía son definiciones que están en revisión y progreso. Lo cierto es que los pacientes que tienen una falla reducida, que pasan a la condición de recuperado, tienen mejor pronóstico, pero también como premisa involucran mantener el tratamiento que ha condicionado esa mejora en la fracción de eyección. Después de un infarto agudo de miocardio, hasta un 14 a 36% de personas hacen falla cardíaca. La noxa, dependiendo de la cara afectada, puede ser grande y eso genera una disminución de fracción de eyección. Pero también hay personas que hacen simplemente disfunción de ventrículo izquierdo y se puede esperar hasta un año para ver la fracción de eyección residual definitiva post-infarto agudo de miocardio. Hay que entender que post-infarto agudo de miocardio también involucra la reperfusión, es decir, la cinecoronariografía de emergencia con apertura de una arteria, colocación de stents, con su defecto los manejos que se den de acuerdo a la evolución del paciente. Una persona que hace falla cardíaca post-infarto tiene peor pronóstico que el que no lo hace, ¿no? Si solamente hablamos la disfunción del ventrículo izquierdo como un indicador, es decir, fracción de eyección por debajo de lo normal, estos pacientes suelen hacer más hospitalización por falla cardíaca. Muchos de los corazones que nosotros encontramos en el seguimiento tienen, por definición, por referencia, fracción de eyección reducida, y nosotros lo que tratamos de ver es hasta qué punto esa fracción de eyección reducida puede recuperarse. Entonces se aplican algunos conceptos. El atontamiento, que vendría a ser una disminución de la fracción de eyección de manera aguda, por ejemplo, durante el infarto agudo de miocardio. La hibernación es una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo que se presenta cuando existe flujo coronario y miocárdico crónicamente disminuido, y esto puede tener un espectro. Podemos encontrar hibernaciones recuperables, podemos también encontrar hibernaciones poco recuperables. Entonces, esto es muy importante, puesto que cuando encontramos a una persona con cuadro clínico de falla cardíaca, fenotipo reducido, podemos tener estos escenarios. En algunos va a haber ventaja, puesto que el atontamiento es temporal. Si la hibernación no ha modificado al miocardio, se puede recuperar con estrategias médicas, con estrategias de reperfusión, pero si la hibernación es avanzada y es irreversible, no va a haber mayor ventaja con estrategias más allá de lo que significa el tratamiento farmacológico. Cuando existe una disfunción del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección reducida es producto de mayor volumen residual en cada ciclo cardíaco. Por lo tanto, en el tiempo, un ventrículo izquierdo con fracción de eyección reducida tiende a dilatarse. Y al dilatarse puede generar dilatación de anillo de la válvula mitral, por lo tanto, asociarse a insuficiencia mitral funcional, no orgánica. O en su defecto, al haber tracción de los músculos papilares, también se puede añadir una insuficiencia mitral de tipo funcional. Aproximadamente un tercio de pacientes con falla cardíaca hacen insuficiencia mitral funcional. Un paciente que viene con falla cardíaca puede recuperar la fracción de eyección y eso es dependiente de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las mujeres suelen recuperar más fracción de eyección
Si la etiología es no isquémica, es decir, no se ha producido esta disfunción de ventrículo izquierdo, esta falla cardíaca por un infarto agudo de miocardio o una secuela de enfermedad coronaria, hay mejor posibilidad para recuperar la fracción de eyección. Si la falla cardíaca no es de larga duración, si la fracción de eyección no está muy reducida, si por algún método no existe mucha escara, en este caso por la resonancia cardíaca, y si los biomarcadores no se han incrementado en una cantidad, digamos, superlativa, excesiva, ¿no? Pero también hay que añadir de que a estos pacientes se les ha instaurado una terapia y eso también ayuda a mejorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Véase de que hasta 26 a 46% de personas pueden remodelar de manera reversa, es decir, post deterioro de la función del ventrículo izquierdo, algunos parámetros me pueden decir de que yo puedo lograr mejor fracción de eyección y entre ellos no olviden el tratamiento. Entonces, acá un poco pongo a colación lo que significa la falla cardíaca con fracción de eyección recuperada, ¿no? Aquellos pacientes que han mejorado la fracción de eyección, muchos de ellos están involucrados dentro de este concepto y además dentro de lo que significan los tratamientos. Por lo tanto, tratamiento que mejora la fracción de eyección debe mantenerse. Un paciente con falla cardíaca, principalmente con fenotipo reducido, tiene más probabilidad de hacer muerte súbita de tipo eléctrico. Cuando existe una arritmia ventricular de riesgo de muerte, habitualmente estamos encontrando dos escenarios: un evento agudo, tipo infarto agudo de miocardio, o una actividad eléctrica anómala en una secuela. En este caso, un infarto agudo de miocardio, una escara grande que se asocia principalmente a fracción de eyección por debajo de 35%. Siguiente escenario de muerte súbita eléctrica son las miocardiopatías. Y existe un tercer escenario en el cual existen las canalopatías, tipo enfermedad abrugada, tipo tutelargo, etcétera, ¿no? Fenómenos eléctricos no necesariamente asociados a fenómenos estructurales. Por lo tanto, 5 a 6 veces más probabilidad de muerte súbita en los pacientes con falla cardíaca crónica con fenotipo reducido. ¿Cómo podemos mejorar eso? Con tratamiento. ¿Cómo podemos aumentar la fracción de eyección? Con tratamiento. Entonces, eso es lo que yo quiero un poco que entiendan con respecto a la falla cardíaca crónica. El paciente en falla cardíaca crónica, si nosotros hablamos de su capacidad funcional, vamos a hablar de 4 estadios de la New York Heart Association. El 1 y el 2 son habitualmente pacientes menos limitados físicamente versus el 3 y el 4. Entonces, el tipo de muerte está asociado en estos dos extremos. Los pacientes que están muy limitados suelen hacer falla de bomba, es decir, falla de tipo mecánica, mientras que habitualmente los que tienen menos limitación funcional, 1 y 2, están más proclives a muerte súbita de tipo eléctrica. Eso es la falla cardíaca reducida. Debí haber empezado diciéndoles de que la falla cardíaca más o menos está en una prevalencia de 2 a 10% en la población mundial, en promedio 2% en poblaciones más jóvenes, 10% en poblaciones más añosas, que tiene una mortalidad de 50% en clases funcionales avanzadas al año y de 50% a los 5 años en clases funcionales mejor toleradas, ¿no? De que hay una probabilidad de muerte súbita de 5 a 6 veces más que la población en general, y que como ustedes observan, que hay mucha cantidad de pacientes que solamente tienen factores de riesgo que me pueden llevar a falla cardíaca, como les dije, estadio A, o estadio B, que son los pacientes que ya tienen algún grado de compromiso asociado a falla cardíaca, ya sea estructural, ya sea funcional, ya sea laboratorial, y el estadio C, que es lo que vemos que viene a ser la punta del iceberg, y el estadio D, que son los pacientes de manejo especial en centros de mayor resolución. Y les mencionaba que había un fenotipo preservado. En el fenotipo preservado influyen mucho los factores de riesgo. Acá esquemáticamente vemos una persona obesa, mayor de edad, más de 70 años, mujer, diabético, hipertenso, con algún compromiso renal crónico. Esto me condiciona un fenómeno inflamatorio sistémico. Hay compromisos en varios órganos y la afectación cardíaca se da principalmente a nivel endotelial, no como en la falla reducida en el cual la afectación es miocárdica, es decir, de el miocito. Acá la afectación es endotelial. Y por continuidad y por estados de oxidación-reducción favorables a la oxidación y por estadios de inflamación, se llega a una disminución de la actividad de la proteína quinasa G y esto me puede llevar a remodelación del ventrículo izquierdo. Esta es la forma más o menos que se está consensuando lo que me podría estar implícita en una falla cardíaca con fracción de eyección preservada.
La reducida, como ustedes entienden, una noxa miocárdica, a la cabeza un infarto, me daña el ventrículo izquierdo, el bombeo cae. En esta situación es al revés, suma de factores predisponentes, inflamación sistémica, compromiso del miocardio, falla cardíaca, ¿no? Entonces son dos escenarios diferentes, pero se menciona de que si en una población hacemos un corte de pacientes con falla cardíaca, encontramos casi un 50% de los que tienen fenotipo reducido y 50% de los que tienen fenotipo preservado. Y como ustedes observan, en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada hay mucho componente extracardíaco. Entonces esto es muy importante puesto que es complicado manejar esta situación, porque hasta ahora se trata de consensuar algunas formas de abordaje. Se puede hablar de fenogrupos dentro del fenotipo, hablamos de un fenogrupo 1, 2, y si hay compromiso de otros órganos, se habla del fenogrupo 3, en este caso el 2, que si afecta a otros órganos pasa a ser 3, o del fenogrupo 4, que se compromete a otros órganos y pasa a ser fenogrupo 5. Lo cierto es que el fenogrupo más estudiado, más conocido o que mejor tenemos en cuenta es el fenogrupo 2, que les había mencionado, factores de riesgo, inflamación sistémica, compromiso miocárdico. Pero es así un poco de complicado, puesto de que esta condición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada todavía tiene dificultades para lo que significa un manejo racional, a diferencia de lo que significa la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Existen diferencias entre el preservado y el reducido? Sí, como ustedes observan en este cuadro. Por imagen, el preservado tiene remodelación concéntrica, el reducido tiene remodelación excéntrica, el preservado tiene fracción de eyección normal, el reducido tiene fracción de eyección reducida, como su nombre mismo lo dice. El diagnóstico de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es un poquito más complejo. A veces se trata de simplificar con esta mnemotécnica H2FPF, ¿no? H2 significa, de acuerdo a su traducción en inglés, gente con obesidad, hipertensión en manejo con más de dos drogas, F vendría a ser defibrilación auricular, P vendría a ser de hipertensión pulmonar, E significaría gente añosa, y F sería con evidencia de presiones de llenado incrementados. Se hace una suma de estos parámetros, más puntaje, más probabilidad de falla cardíaca. Hay un score, HFA, PFF, lo cual se plantea evaluación pretest, imagen cardíaca, como ustedes han visto, es muy importante, evaluación de péptidos natriuréticos, combinación de resultados y hallazgos, ante la duda, inclusive evaluaciones de tipo funcionales. Una vez determinado el fenotipo preservado, inclusive hay que hacer una disquisición sobre la causa subyacente. Porque, por ejemplo, la amiloidosis, la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica son condiciones que generan falla preservada, son de un manejo diferente. La amiloidosis hay que identificar qué tipo es para dar tratamientos específicos. A la miocardiopatía hipertrófica que plantea riesgo de muerte súbita es otro tipo de manejo. Y a los pacientes con estenosis aórtica, más de las veces hay que hacer un manejo de la válvula, es decir, una cirugía de cambio valvular aórtico. Mencionaba de que cuando hay ciertas dudas con respecto al diagnóstico de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, se podría generar pruebas funcionales, en este caso ejercicio. Y lo que sí quiero mencionarles es que habitualmente la persona con falla cardíaca con fracción de eyección preservada tiene hipertrofia concéntrica en casi el 54% de ellos y tiene una dilatación de aurícula izquierda en casi el 66%. Entonces, un poco para ya no entrar en más complicaciones, cuando una persona tiene molestias de falla cardíaca, se parte por identificar elevación de péptidos natriuréticos o en su defecto la ecocardiografía o ambos. Con la ecocardiografía definimos nosotros el fenotipo. Les hablé de tres, reducido, ligeramente reducido y preservado, con las variantes que he mencionado. Y una vez identificado el paciente, procedemos al tratamiento. El fenotipo recuperado tiene mejor pronóstico, el preservado tiene mejor pronóstico comparativamente con el reducido y el ligeramente reducido tiene mejor pronóstico comparativamente con el preservado y el reducido. Como mencionaba, la preservada está muy asociada a la vejez, a la existencia de comorbilidades, de la mayor sobrevida de la población con enfermedades crónicas, y eso es lo que se observa, ¿no? Que cuando las personas sobrepasan los 80 años
y tienen falla cardíaca de diagnóstico, habitualmente su mortalidad ya no es de tipo cardiovascular, sino su mortalidad es de tipo no cardiovascular. Neoplasias, enfermedades crónicas de otros órganos. Y eso es muy importante entender porque estamos teniendo esa conducta epidemiológica. Se está incrementando el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y en esos pacientes no sabemos por ahora mayor cosa en su tratamiento. Sí hay algunas condiciones clásicas e indicaciones ya más o menos establecidas, pero que a diferencia de la reducida, que tiene un impacto mayor en morbimortalidad, mortalidad, estas todavía están más o menos planteando tratamientos de inicio, ¿no? Tratamientos que van a dar mucho más adelante con respecto a la respuesta en el tratamiento. Cuando hay una falla reducida, se dilata el ventrículo izquierdo, disminuye la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el corazón tiene que seguir manteniendo presiones de llenado a nivel de las cámaras cardíacas, a nivel de la vasculatura y también tiene que dar y mantener oxigenación adecuada, perfusión adecuada, presiones de perfusión adecuadas en todos los órganos del cuerpo. Para que esto siga manteniéndose un corazón que ha venido a menos por su infarto, etcétera, usa mano de dos sistemas de compensación: el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de los nervioso autonómico simpático, como dos sistemas bastante identificados. Ya veremos otros sistemas más adelante. La situación que se quiere dar con esta activación de estos sistemas mencionados es que mejoremos, uno, el volumen efectivo, generemos vasoconstricción periférica para con eso tener mejor presión de perfusión, generemos más frecuencia cardíaca para que un corazón venido a menos trate de compensar ese daño. Y eso un poco es lo que nos ha permitido entender a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida involucra hiperactivación de los sistemas mencionados: renina, angiotensina, aldosterona y los péptidos natriuréticos. Y eso se observa, ¿no? Acá ustedes observan en los pacientes con falla cardíaca en las barras verdes cómo existe más incremento de péptidos natriuréticos, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, etcétera, comparativamente con los pacientes sanos. Y esto lo quiero explicar de alguna forma. Si yo tengo un daño miocárdico, cae la función del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la perfusión tisular, pero si yo activo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, voy a llegar al final a tener mejor perfusión tisular, puesto que voy a generar aumento de precarga de las resistencias periféricas, aumento del gasto cardíaco y vasoconstricción. Con eso compenso la perfusión tisular y cuando yo tengo el sistema autonómico simpático activado, mejoro el inotropismo, la frecuencia cardíaca, aumento las resistencias periféricas, mejoro el gasto cardíaco y la vasoconstricción y también mejoro la perfusión tisular. Eso como método de compensación. Pero si yo persisto con la activación de estos sistemas, yo ya genero NOXA. Si el sistema renina-angiotensina-aldosterona permanece no modulado, va a haber aritmogénesis, apoptosis, fibrosis, congestión pulmonar y sistémica, más depresión de la función del ventrículo izquierdo. Y si tenemos activación del sistema nervioso autonómico simpático, va a haber aritmogénesis, toxicidad directa y desensibilización. Por lo tanto, esto es lo que nos ha permitido entender que manejar la falla cardíaca con fracción de eyección reducida implica modular a estos dos sistemas, como lo voy a detallar dentro de un rato. Existen otros sistemas, en este caso el de los péptidos natriuréticos, que también se activan cuando hay algún daño, alguna noxa, alguna depresión en la actividad del ventrículo izquierdo. Lo que hace el sistema de los péptidos natriuréticos: vasodilata, genera pérdida de sodio y genera natriuresis, ¿no? Vasodilatación, natriuresis, pérdida de sodio. Eso de alguna forma compensa también a la sobrecarga de fluidos en un corazón que no trabaja adecuadamente. Los péptidos natriuréticos se generan cuando hay distensión, aumento de presiones en las cavidades, en este caso ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Entonces, ya tenemos dos sistemas y otro sistema más en cuestión en el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Dos sistemas, que sería el renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso autonómico simpático por modular, y el sistema de los péptidos natriuréticos por favorecer. Y esto es el esquema importante que quiero mencionar y acá se resume el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida.
Hay hiperactividad del sistema nervioso autónomo simpático y del sistema renin-angiotensina-aldosterona, y una hiperactividad también del sistema de los péptidos natriuréticos. Los dos primeros, si no los modulamos, son deleterios, y el otro, si lo restringimos, no colabora a la mejoría de nuestro estado de daño cardíaco. Entonces, cuando tratamos la falla cardíaca, tenemos que disminuir la formación de angiotensina 2. Para eso, los medicamentos de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son los que entran a tallar como línea clásica de tratamiento en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Si queremos modular al sistema nervioso autonómico simpático, vamos a los receptores beta 1 a nivel miocárdico, a nivel vascular, bloquear a los sistemas, los receptores beta 1 del sistema nervioso autonómico simpático. Como parte final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se produce la aldosterona, y la aldosterona tenemos que modularlo con los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, y esperemos mencionar con los antialdosterónicos a secas. Tres modulaciones tipo bloqueo, y al sistema de los péptidos natriuréticos debemos favorecerlos. En este caso, favoreciendo la actividad de los péptidos natriuréticos. Hay una medicación que bloquea a la enzima que es la neprilicina, que es la que se encarga de degradar estos péptidos, y favoreciendo, por lo tanto, bloqueando la actividad de la neprilicina, perdón, podemos tener más tiempo de vigencia y de acción de los péptidos natriuréticos, que sería el sistema de compensación. Entonces, es lo que se ha encontrado en el tratamiento de la falla cardíaca. Este bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con los IECA, los antialdosterónicos, y con los beta 1 bloqueadores, para lo que significa la actividad del sistema nervioso autonómico simpático, se ha consolidado en el tiempo, y sobre la base de ese bloqueo, de esa modificación, de esa modulación en el tratamiento con esas moléculas, se añade mantener la actividad de los péptidos natriuréticos, en este caso con la combinación de valsartán con sacubitril. El sacubitril es el medicamento que bloquea la neprilicina y por lo tanto hace que los péptidos natriuréticos tengan más tiempo de actividad. Y eso se consolidó en un estudio que se llama el estudio Paradigm Heart Failure, en el cual los beneficios en los puntos de estudio fueron notables. Por lo tanto, de hablar de un tratamiento solamente teniendo en cuenta a los sistemas clásicos, añadiendo beneficiar un sistema, un tercer sistema, fue lo que cambió un poco la visión en el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Por eso se habla, estudio de paradigma, ¿no? De modificar ya una cuestión establecida, definida, más o menos no discutible. Y como ustedes observan, en el estudio Paradigm había beta bloqueadores, 93%, caso de los pacientes, antialdosterónicos en 54% de ellos, había diuréticos en 80%, y el uso del sistema, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este caso solo inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este caso añadiendo bloqueo doble, favoreciendo la actividad de los péptidos natriuréticos y bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se logró esos beneficios que les he mencionado. En el tratamiento de la falla cardíaca también hay uso de dispositivos, no voy a detallar ahora. Entonces, si nosotros tratamos la falla cardíaca con inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con beta bloqueadores, con antialdosterónicos, y ahora con estos medicamentos combinados, valsartán sacubitril, el beneficio en la reducción de la mortalidad es importante. Se habla hasta una reducción de 30 a 40% en lo que significa la mortalidad. Si nosotros manejamos un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y nos adherimos a las indicaciones del tratamiento convencional, es decir, las terapias que he mencionado, más las indicaciones de dispositivos, manejos especiales, que no voy a detallar ahora, nosotros podemos dar una sobrevida de hasta 80% al cabo de 2 años. Eso es lo importante. Solamente para aclarar, dos sistemas deleterios si no se modulan, renina, angiotensina, aldosterona, con dos familias terapéuticas para bloquear. Los IECA, y si queremos ser estrictos ante intolerancia a los IECA, los ARA2 o antagonista receptor de angiotensina 2, y para el sistema nervioso autonómico simpático, los bloqueadores
beta 1, ¿no? De los receptores beta 1 a nivel cardíaco o vascular, ¿no? Y si queremos favorecer una respuesta compensatoria, en este caso los péptidos natriuréticos, utilizaremos la combinación valsartán con sacubitril. Todo ese manejo se ha llamado hasta hace unos años como terapia triple, ¿no? Un beta bloqueador, un antagonista receptor de mineralocorticoide y un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona más el sacubitril, que sería el bloqueador de la neprilicina, que favorecería la presencia de los péptidos natriuréticos. Terapia triple. Cuando se da terapia triple, el mejor ejemplo es ese estudio que les mencioné, el estudio Paradigma. Aparte de la reducción en mortalidad, también se da reducción en lo que significa muerte súbita casi a la mitad de los pacientes. Sin embargo, en los pacientes a los cuales se les trataba diabetes, se formularon nuevas moléculas. Entre ellos apareció un grupo de medicación que se llama inhibidores de cotransportadores sodio, de los, no, de sodio glucosa a nivel de los túbulos renales. En este caso, los túbulos tipo 2. Esa medicación en diabéticos inicialmente demostró que tenía beneficio a nivel mitocondrial del miocardio, a nivel hemodinámico del corazón y los vasos y a nivel renal. A raíz de esos hallazgos, se planteó estudiar ya en pacientes con falla cardíaca reducida. Era una medicación para diabéticos, se vio que el beneficio también era en no diabéticos, entonces se involucró pacientes diabéticos y no diabéticos en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, con los 3 medicamentos que ya les había mencionado anteriormente. Entonces surgen estos ensayos. No voy a detallar los ensayos, simplemente en este ensayo, en el TIMI 58, el Declare TIMI 58, usando dapagliflozina, se observó que las personas con diabetes, ojo, en este caso 100% diabéticos, se hospitalizaban menos por falla cardíaca. Y haciendo un análisis de estos pacientes, se observó que había pacientes con falla reducida y falla preservada. Con eso, para más o menos 5 años atrás, ya aparece el cuarto grupo de tratamiento en la falla cardíaca, que son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa a nivel de los túbulos renales tipo 2. Para abreviarlas, los ISGLT2, ¿no? Este grupo de medicamentos ya vendría a ser la cuarta terapia de base en el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, para 2024 ya se habla de cuádruple terapia. La cuádruple terapia involucra beta bloqueadores, beta 1 principalmente, antagonista receptor de mineralocorticoides, IECA o ARA2, o en su defecto, los ARNI, que vendría a ser la combinación valsartán-sacubitril que les he mencionado, que sirve para mantener los péptidos natriuréticos circulando, que tengan más efecto. Y la cuarta terapia serían los ISGLT2. Esto es lo que hemos llegado para el año 2020. Por lo tanto, un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que no tenga esa cuádruple terapia, de alguna forma habría que entender que no estamos dando, porque no sabemos dar, que estamos haciendo inercia de tratamiento, pues que simplemente el paciente tiene contraindicaciones. Fracción de eyección reducida, paciente con falla cardíaca debe tener la cuádruple terapia de base. Entonces, este estudio que ya fue hecho en pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección reducida, con dapagliflozina, me produjo estos beneficios que resalto ahí en rojo. 26% de disminución en los puntos primarios compuestos y 30% en lo que significa hospitalización falla cardíaca. Y vean ustedes qué tratamientos tenían de base. IECA o ARA2, valsartán sacubitril en su defecto, beta bloqueadores y antagonistas receptor de mineralocorticoides. Entonces, una familia, dos familias, tres familias. Y esta sería la cuarta familia, terapia cuádruple de manejo de la falla cardíaca. Esto es con empagliflozina, el mismo miembro de la familia de los ISGLT2, solamente hay dos ISGLT2 que se utilizan en falla cardíaca, la pagliflozina y empagliflozina. Solamente hay una combinación de valsartán con sacubitril. Los IECA todos, los ARA2 todos, y los beta bloqueadores, solo hay 4 beta bloqueadores de falla cardíaca. Bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol. ¿De acuerdo?
Igual la empagliflozina siempre trabajó sobre la base de la terapia triple que les he mencionado. ¿De acuerdo? DAPA y empagliflozina no tienen diferencias con respecto a su efecto. Entonces, las guías de manejo más recientes, año 21, la europea, ya te dice terapia cuádruple. No se olvide, y de ahí ya vienen las indicaciones de segundo nivel, como son los dispositivos electrofisiológicos y los manejos especiales. Los estadounidenses, 2022, igual, terapia cuádruple de base. Y luego se abren las posibilidades en función al tipo de paciente. Entonces ya se habla de terapia cuádruple. Antes teníamos una secuencia más o menos tradicional, primero los IECA o ARA2, luego venía los beta bloqueadores y luego venían los antagonistas receptores de mineralocorticoides. En un momento determinado se planteó de que damos los tres a la vez, simplemente hay que tener cuidado con la presión arterial, con el riñón, con el tema eléctrico. Ahora hay unos esquemas de manejo rápido. Mientras más rápido lleguemos a tener los cuatro medicamentos en el cuerpo en un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, se habla de mejor pronóstico. Entonces, de primera instancia, los beta bloqueadores con los ISGLT2 y luego puede ser, ¿no? El valsartán sacubitril o en su defecto los antagonistas receptor de mineralocorticoides, ¿no? Depender ya de las indicaciones especiales. Y eso es muy importante. Terapia cuádruple más sobrevida. Inicio terapia cuádruple más tempranamente, más sobrevida. Ahora, pues, tratar a los pacientes con terapia cuádruple lamentablemente cuesta. Cuesta en todas las realidades. Es así. La medicación que se utiliza para falla cardíaca, exceptuando los beta bloqueadores, los IECA o ARA2 o los antagonistas receptores de mineralocorticoides, que son medicamentos muy antiguos, versus el valsartán sacubitril y los ISGLT2, que son más recientes, realmente dan un impacto económico más caro. Pero si uno quiere tener una persona que pueda sobrevivir más tiempo y puede ser más productivo, lógicamente avala la indicación de la terapia cuádruple. Igualmente, la terapia cuádruple ha reducido muerte súbita, ¿no? La terapia cuádruple sumada ha reducido muerte súbita. Los medicamentos que más reducción de muerte súbita dan en el manejo de la falla cardíaca son los beta bloqueadores, sin duda. Pero combinando y sumando el resto de medicamentos, la evidencia también va a favor. Indudablemente, cuando el paciente tiene indicación de dispositivos tipo resucitador, desfibrilador automático implantable, que como les menciono no les voy a detallar ahora, indudablemente esa indicación supera a la terapia farmacológica, pero esta indicación va supeditada a la existencia de la terapia cuádruple de base. Siempre tener en cuenta que la terapia es vasoactiva, es vascular, es sistémica, por lo tanto, tener en cuenta la función renal antes de iniciar el manejo de la falla cardíaca. Tener en cuenta la actividad eléctrica en el manejo de la falla cardíaca, puesto que los beta bloqueadores pueden generar más bloqueo de ser de primer grado a segundo o tercer grado. Entonces, todo eso se plantea dentro de lo que es iniciar la terapia. Y una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que son medicamentos vasoactivos, por lo tanto, van a bajar la presión arterial. Se plantea de que una presión arterial entre 90 y 100 de sistólica es bastante tolerable, indudablemente, sin daño renal asociado, sin deterioro de la función renal, sin deterioro de la función cognitiva, sin deterioro de la irrigación coronaria y por lo tanto eventos de isquemia, de angina, etcétera. Entonces, como datos a tener en cuenta para el inicio del tratamiento. Entonces, de acuerdo a eso, ya podemos plantear que también el paciente en condición, digamos, de estadio A, que son solo factores de riesgo, ¿no? Los pacientes hipertensos hay que tratarlo de acuerdo a la guía de hipertensión, los pacientes diabéticos de acuerdo a la guía de diabetes. Pero viendo de que los ISGLT2 ya tienen impacto en pacientes diabéticos y no diabéticos, inclusive sin falla cardíaca, entonces en ellos de alguna forma hay que plantear el uso de esa medicación de manera más precoz, ¿no? En el estadio B solamente hay tres medicamentos que se dan, ¿no? Los IECA o ARA2, los beta bloqueadores y el desfibrilador automático implantable cuando la fracción de eyección es por debajo de 35%. No, tampoco quiero entrar en detalle en esto, quiero que ustedes entiendan que el tratamiento
que vamos a enfrentar va a ser el paciente principalmente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, estadio C, paciente clínico sintomático. El estadio A, estadio B, lo dejamos por otra circunstancia. ¿Y qué pasa con la preservada? Bueno, pues en la preservada sigue habiendo un problema, como les menciono, a pesar de que ya está habiendo más presencia de enfermedad de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, no sabemos cómo tratarlo, porque todavía hay muchas cosas por deslindar. Lo cierto es que cualquier impacto en el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada va entre 40 y 55% de fracción de eyección. Por encima del 55% de fracción de eyección no se sabe si tiene ventajas. Entre 40 y 55% sí se sabe que hay ventajas, puesto que se está acercando a la reducida, ¿no? Pero es así un poco también lo complicado aún del manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En la falla preservada, la terapia combinada, a diferencia de la falla cardíaca reducida, no tiene mayor impacto. El impacto siempre es en hospitalizaciones, hasta que también, pues, me sirvió los ISGLT2 en falla reducida, vamos a la preservada. Y sí, sirvió en la preservada también, ¿no? La empaglifosina y la dapaglifosina. Lo que pasa es que la empaglifosina y la dapaglifosina en tiempos diferentes plantean pacientes con falla reducida, pacientes que están incrementando, han recuperado su fracción de eyección, lo que serían falla recuperada o ligeramente reducida, pacientes con falla preservada. Entonces, cada uno con sus definiciones de ingreso, finalmente ambos sirven en lo que significa principalmente hospitalización y puntos combinados. Ojo, a diferencia de la falla reducida en los cuales los IGL-2 disminuyen mortalidad, acá principalmente son puntos combinados, o sea, falla cardíaca más lo que significa hospitalización por falla cardíaca y mortalidad de muchas causas. Por lo tanto, ya a raíz de esas evidencias en preservada, en un paciente con fracción de eyección preservada, con cuadro de insuficiencia cardíaca, la indicación formal pasa de los ISGL2 a ser indicación 2A, mientras que el resto de medicamentos que hemos dado en la falla reducida pasa a ser indicación 2B, y sí, los diuréticos para descongestión vienen a ser indicación clase 1. Cuando la indicación es clase 2A, es una indicación favorable, ¿no? La 2B es menos favorable, indudablemente la 1 es la que debemos hacer salvo mejor indicación, ¿no? Tal es así de que el manejo de la falla preservada ya involucra a los ISGLT2. Y a partir de ahí, dependiendo de algunas características como el género, la fracción de eyección, y otros compromisos, se puede añadir una u otra intervención. Ojo, la terapia cuádruple en la falla preservada no está consolidada. Falla reducida, terapia cuádruple. Falla preservada, sí se sugiere habitualmente iniciar el tratamiento con ISGLT2 y luego en función a las comorbilidades manejar el resto de alternativas que existen. En la falla preservada hay muchas comorbilidades, por lo tanto hay que también estar atentos a manejar las comorbilidades y cada comorbilidad tiene su indicación. Solamente les voy a poner hincapié en la obesidad. Actualmente con la semaglutida, que es un análogo de la GLP-1 para el manejo de diabetes, se ha visto reducción de peso. Y reducción de peso que se ha asociado también a disminución en falla cardíaca. Esto probablemente se va a explorar más, pero desde ya la obesidad está muy metida en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Así, a raíz de esto, los ISGLT2 sirven para la falla reducida, ligeramente reducida y preservada, con mayor o menor logro. Para la reducida no hay discusión. Para la preservada es una indicación formal, pero si ustedes ven que para la reducida es indicación clase 1, para la preservada es indicación 2A. Y sigue habiendo otras vías, ¿no? Esto es una de las cosas que ya quiero más o menos para cerrar la reunión. Entonces, acá les estoy mostrando que existe una terapia cuádruple de base. En función a la terapia cuádruple de base, podemos nosotros tener fenogrupos. O sea, el fenotipo reducido tiene también fenogrupos. Por ejemplo, el reducido con fibrilación auricular, el reducido con daño renal, reducido con diabetes, el reducido con deficiencia de hierro. Entonces, todos estos pacientes ya involucran manejos más estrictos. ¿De acuerdo? No se olviden
terapia cuádruple de base en la falla cardíaca reducida clínica, es decir, estadio C, estadio D. Revascularización en falla cardíaca, no les voy a explicar, ya no es motivo de esta reunión, ¿de acuerdo? Cuando hay falla cardíaca y se asocia a insuficiencia mitral, les mencionaba hasta en 30%. La terapia farmacológica es la primera línea de tratamiento, se puede con dispositivos electrofisiológicos mejorarla, pero cuando ya se fracasa todo eso, se puede tener el uso de dispositivos, ¿no? El Mitraclip, por ejemplo. Entonces, a modo de conclusiones, la falla cardíaca es bastante prevalente, 2 a 10% de la población. Recuperamos más pacientes post-infarto agudo de miocardio, por lo tanto habrá más falla reducida. Sobrevive más la población con comorbilidades, habrá más falla preservada. El síntoma más típico es la limitación funcional, ¿no? Las clases funcionales me dan un criterio de sobrevida, la clase funcional 1 y 2 mejor sobrevida que la 3 y 4. Sin embargo, la clase funcional 1 y 2 hace más muerte súbita, la clase 3 y 4 hace más muerte mecánica, falla de bomba. La fracción de eyección reducida se asocia también a pronóstico. Mientras la fracción de eyección sea más reducida, más probabilidad de muerte súbita. Mientras la fracción de eyección sea mejor, ejemplo, cuando recuperamos la fracción de eyección, el pronóstico es mucho mejor. Hay una terapia cuádruple, salvo contraindicación, salvo desconocimiento, que estemos actuando con inercia, no se da. Para la falla preservada también ya se ha planteado la presencia de base de los ISGLT2, a diferencia de la terapia cuádruple, que es de base en la falla reducida, que debe haber tratamientos personalizados, indudablemente, que todos los pacientes no necesariamente van a ir bien, por lo tanto hay que reconocer al paciente que se complica para que vaya a unidades especiales de falla cardíaca, en los cuales ya el tratamiento involucra inclusive asistencia y trasplante cardíaco. Pero a pesar de todo lo bonito que les he mencionado hoy día, en esta noche, el tratamiento, de acuerdo a lo que sabemos, es reducido hasta en las mejores realidades, Europa y Estados Unidos. En el Perú, mucho más. Entonces, para ustedes, estudiantes de medicina, lo que nos importa es entender que existen factores de riesgo. Estadio A, diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico. Que si esto progresa me lleva a un evento, infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio habitualmente me va a generar falla reducida con todo lo que les he mencionado y con todo lo que significa el tratamiento. Pero en el interín, mientras va evolucionando, voy a tener la falla preservada, que es de manejo todavía complicado, y que la reducida a la larga me va a dar menor expectativa de vida y limitación, pues, ¿no? En lo que significan nuestras actividades. Por lo tanto, si queremos ser racionales para nuestro nivel de formación, tratemos la hipertensión arterial, tratemos la diabetes con rigurosidad y hagamos pues cambios en lo que significan los parámetros de estos factores. Y si llega un paciente pues a la emergencia con un infarto agudo de miocardio, algunas realidades como mi hospital pueden hacerle una angioplastia, reducir el tamaño del infarto, mejorar la fracción de eyección y si queda con fracción de eyección reducida, pues habrá medicamentos, habrá dispositivos, y en algunos, muy pocos, trasplante cardíaco. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Si hay preguntas, Muchas gracias, doctor. Vamos a esperar unos minutos para ver si hay alguna pregunta por parte de los participantes. si no me lo mandan también al correo y se le puede responder en cualquier momento, ¿no? De acuerdo, doctor. Entonces, cualquier duda que haya por parte Sí, de los participantes, se debemos llegar al correo. correcto. Sí, porque a veces es un poquito denso el tema, ¿ya? De acuerdo, doctor. Entonces, muchas gracias Correcto. por su interesante ponencia. Acá veo algunas cosas que me han preguntado, link de asistencia, bueno, ya, listo. Entonces, con todo gusto, se gira mi correo y ahí mandamos las preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Entonces, así Muy bien. estamos quedando. Muchas gracias Adiós. por su Buenas ponencia. Hasta noches. luego. Buenas Que le vaya noches. bien.